Ahora, en este video, vamos a hacer el cálculo del campo magnético en el interior del alambre. En los otros dos videos, pues habíamos visto cómo hacer el cálculo del campo magnético usando la ley de Ampère eh, para calcularlo en el exterior del alambre, haciendo uso también de la regla de la mano derecha que nos dice hacia dónde va el campo magnético. En este caso, ahora vamos a calcular en el interior, en la parte interna del alambre, en la parte interna del alambre. Aquí la corriente va saliendo de la pantalla. Bien, la dirección del campo magnético, usando la regla de la mano derecha nuevamente, va a dar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, igual que acá, solamente que al interior, solo que en el interior del alambre, mejor. Entonces aquí voy a dibujar una curva y esta curva nos está indicando cuál es la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético en el interior va en esta dirección, va girando en el interior del alambre y también usamos la regla de la mano derecha. Bien, esa sería la dirección del campo magnético. Entonces ahora, sabiendo la dirección del campo magnético, vamos a hacer el cálculo del campo magnético usando la ley de Ampère. Entonces vamos a hacer el uso de la ley de Ampère para el cálculo de campo magnético. Bien, entonces para hacer el cálculo de campo magnético usando la ley de Ampère, entonces debemos debemos realizar una integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. Ahora esa trayectoria cerrada la elegimos de tal manera que nos permita, por argumentos de simetría, obtener el valor de campo magnético. En el anterior video veíamos cómo esta eh, integral de forma irregular, de forma exótica, digámoslo de esa manera, no permitía sacar de la integral el campo magnético. Entonces requerimos algo que tenga una simetría, de tal manera que nos permita una simetría en cuanto a campo magnético, es decir, que uno diga en todos los puntos de la curva el campo magnético tiene estas las mismas condiciones físicas, por lo tanto tiene el mismo valor y lo podemos sacar de la integración. Entonces aquí es natural pensar que pues esto es circular, entonces la curva de integración que vamos a elegir también va a ser una circunferencia, una circunferencia. De tal manera que el campo magnético en cada uno de sus puntos, entonces por ejemplo en este punto, así como lo vemos acá, gira, entonces en este punto pues el campo magnético es un vector que apunta en la misma dirección que va la curva, va tangencial a la curva, así sería el campo magnético acá. Por ejemplo, el campo magnético en este lugar sería así, y por ejemplo aquí en este lugar el campo magnético sería así. ¿Ok? Estos vectores están indicando la magnitud del campo y hacia dónde apunta en cada uno de los puntos. Va girando alrededor. La curva roja está indicando el camino de integración. Ahora, los elementos diferenciales de longitud de curva lo vamos a pintar en morado sobre esta curva roja. Entonces, son vectores de tamaño diferencial que van, que indican que su medida mejor es un trozo, es una longitud, un pedacito de la curva. Y esta es la dirección en que se recorre la curva. ¿Sí? Va en contra de las manecillas del reloj, o visto de otra manera, si uno se va caminando por el borde, va a ver el área que limita la curva, que es esto amarillo, al lado izquierdo, si fuéramos caminando por la curva. Ese es el sentido en que uno elige para el sentido de integración que se elige típicamente en las integrales de línea. Bien, bueno, entonces ya con estos elementos vamos a hacer el cálculo de el campo magnético. El cálculo del campo magnético. Bien, entonces para esto voy a subir un poco esta imagen. Entonces, para este caso, nos quedaría entonces, el cálculo es muy parecido al anterior que hicimos, magnitud del campo magnético.
la magnitud del vector campo magnético es B, la magnitud del vector ds, y multiplicado por el coseno del ángulo. Estamos realizando el producto punto, el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces en cada punto de la trayectoria uno se da cuenta que los dos vectores forman un ángulo de 0 grados, es decir, son paralelos. Y coseno de 0 grados es 1, por lo tanto, este es el mismo cálculo. Si vieron el video anterior, se dan cuenta que es el mismo cálculo. Entonces coseno de 0 grados es 1. Y entonces esto daría simplemente 1 por ds, pues da lo mismo ds, igual. Y ahora usamos el argumento de simetría. Hemos elegido una trayectoria de tal manera que el campo magnético en todos los puntos de esta trayectoria circular tiene el mismo valor. Entonces es una constante integración de esa línea y lo podemos sacar de la integral. Es una factorización, podría verse como una factorización de una suma continua. Bien, y ahora lo que tenemos aquí es la suma de todos los ds. Los ds serían las magnitudes de estos vectores de longitud. Entonces sumo este más el siguiente, etcétera, sumo todos, de tal manera que el resultado de esto me da el perímetro de la circunferencia. Pero es una circunferencia más pequeña que en el caso anterior. El perímetro de la circunferencia sería 2 por pi y por r, que en este caso es el radio de esa circunferencia pequeña. Entonces lo voy a dibujar acá, el radio de la circunferencia pequeña. Este es el r del que estamos hablando. Ese es el r. Ese es el perímetro, ese es el radio de la circunferencia pequeña. Bien, estamos en el interior del alambre. Bien, ¿y esto es igual a qué? Entonces, según la ley de Ampère, el resultado de esto, de Ampère, el resultado de hacer esta integral es igual a la permeabilidad magnética multiplicado por la corriente que atraviesa el área que limita la curva. Es decir, en este caso tendríamos que calcular la cantidad de corriente, la corriente eléctrica que atraviesa esta área. Voy a ponerla en amarillo. La corriente que atraviesa esta área. Bien, entonces la corriente que atraviesa toda esta área, habíamos dicho, toda el área, digamos, todo el alambre es I. Por lo tanto, la cantidad de corriente que atraviesa esta área más pequeña, pues va a ser menor que I. Entonces hay que calcularla. Hay que calcular esa cantidad de corriente que atraviesa solamente el área amarilla. Entonces para ello hacemos uso de la densidad de corriente. Entonces la cantidad de corriente la vamos a calcular a través del vector densidad de corriente. Entonces la densidad de corriente, en este caso, muy sencillo, es igual a la corriente total que atraviesa el alambre, que hemos llamado I, y lo dividimos por el área que atraviesa. En este caso sería el área de ese círculo, que sería pi, por el radio del alambre al cuadrado. Pi por el radio del alambre al cuadrado. Eso que me da la cantidad de corriente, la densidad de corriente de todo el alambre, ¿no? La corriente dividido el área total, que es pi r cuadrado. Recuerden que r mayúscula es el radio de este alambre. R mayúscula. Bien, entonces ahora, para determinar la corriente que solamente pasa por esta área amarilla, entonces esa densidad de corriente la multiplico por esta área amarilla. Entonces el área de ese círculo pequeño es pi por el radio de ese círculo pequeño, que es r minúscula. En este caso ese es el radio, es un radio de menor valor que el radio del círculo grande, del alambre. Multiplico acá, entonces multiplico, y el resultado de esto me da la corriente eléctrica a través de esa área más pequeña amarilla. Es decir, y esto nos daría igual, si hacemos la simplificación, nos daría igual, pi dividido pi da 1, y este sería el resultado. Ese sería el valor de la corriente eléctrica, ¿sí? El valor de la corriente eléctrica, si quieren lo escribimos así.
que es una fracción de la corriente total. Bien, recuerden que este R es el radio de la circunferencia más pequeña. Entonces esta es la corriente que atraviesa el área amarilla. Entonces, en el caso de la ley de Ampère que hemos calculado, esto nos daría la permeabilidad magnética multiplicado por el valor de esa corriente. Entonces ya tenemos la corriente que multiplicamos por la permeabilidad magnética. Y finalmente obtenemos esta expresión. Y a partir de esta expresión vamos a calcular el campo magnético. Entonces divido por 2πr a ambos lados. Ya es un procedimiento típico de despeje. Divido. Hago la simplificación, r al cuadrado divido r a la 1, da r a la 1. Y este sería el resultado de el campo magnético en el interior del alambre. En este caso, la R minúscula es de menor valor que la R mayúscula. Recuerden que la R mayúscula es el radio del alambre. Entonces al interior del alambre el campo crece con la distancia. Es decir, entre más nos alejemos del centro, el campo magnético aumenta de valor. Mientras que en el caso en el exterior, a medida que me alejo del alambre, el campo disminuye como 1 sobre R. Bien, entonces ya hemos calculado el campo magnético al interior y al exterior del alambre.